Hola, hoy día queremos continuar en nuestro peregrinaje del Salmo 23. Hemos estado viendo las distintas etapas que hay en este Salmo, los versos 1 y 2 nos hablan de la primera etapa, luego los versos 3 y 4 hemos dicho que está la segunda etapa y la tercera etapa está en los versos 5 y 6. Ayer estuvimos tocando el último versículo, el versículo número 6, y yo quisiera hoy día tocar otro aspecto del mismo versículo número 6 que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ayer dijimos que el bien y la misericordia vienen detrás nuestro, nos persiguen. A diferencia de la primera etapa de los versos 1 y 2, donde quisiéramos ver el bien y la misericordia delante nuestro, frente a nosotros. Pero ahora, después de pasar por los valles de sombra, de muerte, hemos crecido, hemos madurado y ahora, entonces, el bien y la misericordia vienen detrás de nosotros. Qué interesante es que David, que escribió este salmo, no dijo puede ser o no dijo posiblemente. Tampoco dijo David tengo el presentimiento. No, David simplemente dijo ciertamente. Esa palabra ciertamente es verdaderamente, con toda certeza, el bien y la misericordia. Queridos, con Dios es algo seguro. Dios no miente, Dios es real. Santiago escribió en el capítulo 1, verso 17, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros sí cambiamos. Tenemos distintos estados de ánimo. Nuestro estado puede cambiar, nuestro estado de ánimo puede cambiar. Nuestra forma de pensar de pronto puede alterarse. Nuestra devoción puede flaquear. Pero amigos y amigas, nuestro Dios nunca cambia. Nuestro Dios nunca cambia. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amigos y amigas, en los peores momentos de tu vida podemos seguir diciendo, o puedes seguir diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. En los momentos más tristes, en los momentos donde estás flaqueando, tú puedes decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Esta palabra me seguirán se parece a otra promesa que Dios hizo allá en Deuteronomio 28:2. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Fíjate en la palabra me seguirán. No puedes escaparte del bien y de la misericordia del Señor. Vendrán, te alcanzarán. No puedes escaparte de las bondades de Dios. ¿Sabes? Las bondades de Dios, la misericordia de Dios siguió a Jonás hasta las profundidades del mar. La bondad de Dios y la misericordia de Dios siguió a Daniel hasta el foso de los leones. La bondad de Dios y la misericordia de Dios siguió a Juan en el exilio, abriéndole el cielo. Mis queridos, mis queridas amigos y amigas, probablemente estás en apuro o te has sentido en apuro, donde has visto que todo se cierra y todo el panorama es oscuro quiero decir. Recuerda,
Dios es fiel. Él te ha sacado ya de muchas situaciones en el pasado. Él te ha resuelto situaciones. Él ha resuelto líos en los que Él te ha ayudado a resolver. Él ha abierto puertas y Él las sigue abriendo para ti en el día de hoy. Hoy Él sigue abriendo puertas para tu vida. Y sabes, hoy día las bendiciones que tú y yo no merecemos, Él las tiene disponibles para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Querido y querida, todos los días de tu vida, piensa en los días que has vivido en el pasado y proyéctate a los días venideros. Y verás que Dios te va a ayudar en todo lo que tú estás emprendiendo. Sacar adelante una familia, en tu trabajo, de pronto callejones sin salida, días de soledad, falta de salud, días de dolores, días ocupados en distintas cosas. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Voy terminando y repito lo que dijimos en la reflexión anterior. El bien es porque Dios provee, Dios suple, Dios bendice. La misericordia es porque nuestro Dios perdona. Nunca pasarás un día sin esto. Puede que digas, pero algunos días no siento la presencia de Dios. Pues entonces en esos días confía en sus promesas. Amigo, amiga, el bien y la misericordia te seguirán, y eso no te lo dice un hombre, sino que te lo dice Dios, que no miente. Y Él te alcanzará con sus bienes, sus provisiones, sus bendiciones, y te alcanzará con su misericordia. La misericordia de Dios, que cuando nos postramos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname, cual David, entonces el Señor nos perdona. El bien y la misericordia hoy día son una gran realidad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es realidad. ¿Por qué aún todavía tú no eres oveja de este buen pastor? Yo quiero invitarte a que comiences a ser oveja del buen pastor que es Jesús. No hay dicha más grande que ser oveja de Jesús. Él está dispuesto a pastorearte, Él está dispuesto a tomar su cayado y ayudarte en los momentos más difíciles. Y como hemos dicho en este día, sus bendiciones, su misericordia te seguirán no solo un día, sino todos los días de tu vida. Querido, disfruta al cuidado de Jesús, el buen pastor. Dios te bendiga.